Buenas tardes. Bienvenidos a Casa América Cataluña, bienvenidas también y bienvenidos a la República Dominicana. Hoy lo de bienvenidos a la República Dominicana va dirigido sobre todo a los quisqueyanos que nos acompañan, porque en el transcurrir de la sesión iremos desplazándonos de territorios. Digo esto dado que Las tumbas de los Trujillo, libro que presentamos en este acto, resalta en su texto de introducción lo siguiente: los restos de los Trujillo Molina y sus descendientes están repartidos entre la República Dominicana y los Estados Unidos, España y otros lugares inimaginables por las presentes generaciones. Aquí ya tenemos un dato de interés. Puestos a citar, me permito continuar con lo siguiente, que sigue la frase anterior. Pero donde quiera que se encuentren los restos, están cumpliendo una doble sentencia, la de la justicia social y la del olvido. Olvido que en ningún caso debe vincularse con nada que guarde relación con el hecho del arrinconamiento de lo que pasó, de lo que se sufrió. Todo lo contrario, las tumbas de los Trujillo contribuye a recordar, a mantener el vigor del latido de la memoria histórica, uno de los principios esenciales de Casa América Cataluña, tal y como es fácil de comprobar echando un vistazo a nuestra programación anual. Para recalcar lo que destaco sobre la memoria histórica, me acojo a otro fragmento de la introducción, cuando se señala que se pensaba que los Trujillo se esfumarían definitivamente de la geografía dominicana y no pisarían nuevamente la isla, y que con sus acciones onerosas o inhumanas humillaron durante 3 décadas. El libro que nos reúne en este auditorio es obra de Franklin Gutiérrez, licenciado en Educación y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Franklin Gutiérrez es doctor en Literatura Hispanoamericana y Caribeña por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autor de una veintena de títulos y Premio Nacional de Ensayos en el año 2000. Sus aportaciones a la cultura y literatura dominicana fueron reconocidas en el año 2005 con la Orden de los Padres de la Patria, la más alta distinción que concede el Estado dominicano a los ciudadanos notables del país. Gracias, Franklin Gutiérrez. Prosigo con los agradecimientos, ya para terminar mi intervención. Si hoy presentamos este libro es por la iniciativa que en su día se emprendió desde la Asociación Sociocultural Dominicana en Cataluña. Tenemos la suerte de contar también hoy con la participación de su presidenta, Frior Metz Esteve, y también con Hilda Isa Cabrera, también un miembro de la Asociación Sociocultural Dominicana en Cataluña. Muchas gracias por el emprendimiento de hacer esta actividad. Y agradecemos también la presencia de Fausto Leonardo Enríquez, poeta, considerado uno de los creadores fundamentales del movimiento literario hispanoamericano denominado interiorismo. También muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Paso a dar la palabra a Hilda Isa Cabrera, que continuará con las presentaciones e intervenciones de la mesa. Muchas gracias. Buenas noches. Quería darle las gracias a Casa América por permitirnos presentar este libro que ahonda una vez más en un periodo histórico muy importante y que marcó pues la historia de la República Dominicana, cuyos efectos pues sentimos y vivimos hasta el día de hoy. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Asociación Sociocultural Dominicana y el taller literario Antonio Fernández Spencer, que coordina Fausto Leonardo Enríquez, que nos acompaña aquí también. Vamos a pasar ahora a la palabra a Fausto Leonardo Enríquez, y como ya habían comentado anteriormente, es un poeta dominicano que reside también aquí en Barcelona
y que fue condecorado con el Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo en el año 2009 en Roma. Pues él nos hablará brevemente sobre el libro Las tumbas de los Trujillo de Franklin Gutiérrez. Buenas tardes a todos. El libro Las tumbas de los Trujillo habla de muertes, cementerios y por supuesto de tumbas. Pero no es un manual sobre cementerios, tumbas y muertes. Es un estudio serio del lugar exacto donde se encuentran los restos mortales del dictador Rafael Leónidas Trujillo y su núcleo familiar. 4 aspectos he considerado oportunos para presentar este ensayo histórico de Franklin Gutiérrez: el rigor científico, los rasgos biográficos de los Trujillo, una historia para el cine y la memoria histórica. Primero, el rigor científico de la investigación. En este nuevo libro de Franklin Gutiérrez, son ya 21 creo, este nuevo libro es un trabajo serio de búsqueda, captación y procesamiento de los datos. Sin eso es imposible, salvo que se quiera hacer ficción, escribir una obra de las características como la que esta noche presentamos aquí. En Las tumbas de los Trujillo se puede constatar la exigencia del autor para no quedarse en la anécdota, para mantener el método de investigación científica y evitar la superficialidad. El autor consulta bibliotecas, hemerotecas, archivos de Estado, pide la colaboración de colegas de diferentes países y, por si fuera poco, acompaña su escritura con testimonios fotográficos de personajes y escenarios inéditos prácticamente para todos hasta hoy. Con esta evidencia gráfica es imposible negar los hallazgos que aporta el autor y, por tanto, el valor histórico de los datos de lo que da fe la obra. Este libro enlaza a España con la República Dominicana y aclara muchas incógnitas, aunque no los aclara todos, porque tal vez no era este el propósito del autor, sobre el testimonio final del dictador asesinado Rafael Leónidas Trujillo y sus familiares. Seguramente muchos de los que estamos aquí desconocíamos las vicisitudes o peripecias que hubo de pasar después de muerto el dictador Trujillo, hasta yacer, como bien cuenta Franklin Gutiérrez, en el cementerio El Pardo de Madrid. En esto radica, en mi opinión, la principal contribución de este estudio histórico. Segundo, cada lápida una biografía. El doctor y catedrático de City University de Nueva York tiene una capacidad extraordinaria de poner de relieve solamente lo esencial de cada miembro del linaje del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En pocas líneas traza el estilo de vida de cada uno de ellos, sus títulos, sus honores o sus deshonras, sus acciones más sobresalientes, los destinos o países a los que marcharon y, por supuesto, dónde yacen sus restos. Todo ello en base a la verdad histórica constatable. Gutiérrez destaca en su ensayo las celotipias y litigios entre los hijos del dictador,
generados por las fortunas extraídas a la República Dominicana. España, Francia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico y Colombia son los ámbitos de la vergüenza trujillista en el exterior. Sin perder la objetividad de la investigación, el escritor e investigador Franklin Gutiérrez azota con el látigo como un destello contra la férula, nepotismo y latrocinio cometidos por los Trujillo. Las tumbas de los Trujillo abrirá los ojos a los ávidos de conocimiento de la historia de la República Dominicana del siglo XX. Este libro es fundamental, como mínimo, para descubrir lo que ha sido la familia más despótica de la isla. 3. Una historia de cine. Como contrapunto de todo lo dicho hasta aquí sobre las tumbas de los Trujillo, querría decir que una lectura diferente y atrevida podría ser la de leer este libro que esta noche presentamos aquí como el guión de una película. Cada estampa o lápida esconde un rostro, un personaje visual y gráfico. Es más, este libro, en manos de un cineasta osado y amigo de grandes historias, o de un novelista con imaginación vargallosesca, haría, además de la muerte del chivo, una leyenda continuada de los Trujillo, como la de los Aureliano Buendía en 100 años de soledad de García Márquez, y le pondría un título atrevido como La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe. Tal vez emplearía un título más poético, como lo haría Emily Dickinson, La muerte es dúctil pretendiente. 4. La memoria histórica. La obra de Franklin Gutiérrez, Las tumbas de los Trujillo, tiene un valor añadido: el recordar al mundo, a la sociedad, pero sobre todo a los hijos de la tierra de Juan Pablo Duarte, República Dominicana, verdadero modelo de civismo y lealtad, que hubo un hombre, una familia, Rafael Leonidas Trujillo, antítesis del ideal duartiano, que cabalgó con su orgullo, en su orgullo cegado por el poder, que dominó con cetro de hierro, que hubo unos hijos y allegados que, amparados por la sombra del poder que los cobijaba, medraron a gusto hasta hacer grandes fortunas con el sudor de los hijos de Quisqueya. Eso no se olvida. Al contrario, Las tumbas de los Trujillo es un libro que revive la conciencia histórica de lo que hemos sido los dominicanos. Somos y seremos como país caribeño. Recordar el pasado es bueno, como hace este libro de Franklin Gutiérrez, no para culpar o maldecir, sino para evitar repetir los errores y equívocos en la conducción de un pueblo y construir un país con los valores fundamentales de la justicia, la libertad, la verdad y la paz social. Finalmente, voy a acabar leyendo unos versos apropiados para este evento de Manuel del Cabral, de un poema titulado Los hombres no saben morirse, que podría glosar, si se admite la comparación, las muertes de los Trujillo. Los hombres no saben morirse. Unos mueren no queriendo la muerte. Otros la encuentran en un beso, pero sin estatura. Otros saben que cuando cantan no le verán la cara. Los hombres no se mueren completos, no saben irse enteros. Unos reparten en el viaje sus retazos de muerte, otros dejan el odio
para cuando vuelvan. Otros se van tocando el cuerpo para saber si salen de la trampa. Los hombres no saben morirse. Unos van dejando su yo sin comprenderlo. Van dejando basura para escoba esotérica. Otros se vuelven hacia adentro del vacío. Pero todos, con el cadáver de su tiempo al hombro, todos son el uno que solo por amor vuelve a la tierra. Muchas gracias. Sí, Franklin Gutiérrez pues ya nos comentará más a fondo sobre su obra Las tumbas de los Trujillo. Bien, buenas noches. Digo, está de tarde, todavía no. Yo me confundo porque yo vivo en un país que tiene 6 horas de diferencia con acá y siempre estoy corriendo de atrás hacia adelante, ¿no? Gracias por estar acá. Hay muchos dominicanos acá. ¿Quiénes son dominicanos? Para saber cómo... Ah, bueno, tenemos una buena porción. No, hago la pregunta porque yo creo que la mayoría de los dominicanos saben dónde está enterrado Trujillo. O sea, el padre, el dictador. El libro tiene 22 tumbas, todas ellas con su debida fotografía tomada recientemente. Hay un total de unas 7 u 8 fotos que no las tomé yo. Después todo el resto la tomé yo personalmente, metiéndome a los panteones, a los nichos y a las tumbas, ¿no? Y digo que la mayoría de los dominicanos saben que Trujillo está enterrado acá en España, en El Pardo, y que su trayectoria para llegar ahí fue bastante larga. Desde que lo enterraron el 2 de junio de 1961 en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación en San Cristóbal, hasta que su hijo Ramfis se robó el cadáver el 18 de noviembre de ese mismo año, intentó mandarlo a París, le devolvieron el barco llegando cerca de Portugal, en las Islas Azores. Luego lo devuelven a República Dominicana y en ese trayecto el cadáver dura unos 8 o 10 días en revisión por el ejército, por la marina, por el gobierno, y luego lo mandan a París, donde lo sepultan, y de París, pues 8 años después lo traen acá a El Pardo. Entonces ese es el itinerario del padre. Entonces, eso es una historia que más o menos se conoce, lo que yo quiero hacer es presentarle las imágenes y la información de las 2 tumbas que son más misteriosas de los Trujillo. La del temible Petán, que hasta la salida de este libro nadie sabía por dónde andaba, y la del padre de Trujillo. ¿Por qué ellos dos? Porque fueron 2 personajes muy peculiares. El padre de Trujillo, que murió siendo diputado, era un cuatrero, un ladrón, antes de su hijo ser presidente. Había estado preso muchas veces por ladrón. El propio Trujillo estuvo preso por ladrón siendo adolescente. Entonces lo que le quiero presentar es un poco la historia del padre, mínimamente, porque no se la voy a ofrecer todo, pero es para darle una idea de lo que era la dictadura en apenas 5 años de establecida. 1935, cuando muere el padre de Trujillo.
José Trujillo Valdés era, según los lisonjeros del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina y de los periodistas que cubrieron la noticia de su deceso, tronco noble y fecundo, ciudadano de acrisoladas virtudes, connotado estadista, recia encina que brindó todos sus frutos a la sociedad a cambio de nada, y varón de gloriosa estirpe española. Con esa ristra de bonanza a su favor, era comprensible que su partida física del mundo terrenal destrozara y aturdiera al pueblo dominicano. Frente a tal desgracia, dice la prensa del momento, y asumiendo como suyo el estado emocional pesaroso de sus conciudadanos, las autoridades educativas, militares, diplomáticas nacionales, tomaron medidas que desde sus perspectivas humanas aliviarían el dolor que tan infausta y repentina muerte había causado a la nación. Ese es el modo en que se expresaba la prensa, ¿no? A pocas horas del fallecimiento, el Congreso Nacional hizo pública una resolución mediante la cual el país entraba en duelo por 3 días, martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de junio de 1935. Todas las actividades comerciales, civiles y oficiales fueron suspendidas. Hasta las pulperías y los ventorrillos cerraron sus puertas y las emergencias de los hospitales públicos fueron suspendidas. Con su muerte, ocurrida el 10 de junio de 1935, el diputado al Congreso Nacional y por añadidura, hijo adoptivo de Santo Domingo y de otras 15 provincias del país, José Trujillo Valdés, don Pepe o Pepito, como solían llamarlo sus relacionados, se convirtió en el primer miembro importante de la familia Trujillo en fallecer luego del ascenso al poder del tirano. El cortejo fúnebre que lo llevó a su morada final partió a las 9 de la mañana del 11 de junio de la mansión presidencial, el Palacio de Gobierno. Se enrumbó por la calle Doctor Báez, se desplazó por la avenida Bolívar, tomó la calle Palo Hincado y penetró a la histórica calle El Conde, la cual fue recorrida de extremo a extremo. Allí fue sepultado nada más y nada menos que en la capilla Sacramento de los Inmortales, ahí en la Catedral Primada de América, en esa catedral, en la capilla de los Inmortales. Fue sepultado allí en un acto presidido por el vicepresidente de la República, Jacinto Peinado. La conducción de los cortejos fúnebres y de todos los actos, la procesión para llevar el cadáver, estuvo compuesta de la siguiente forma. Número 1, en la parte delantera, el Ejército Nacional, seguido por el clero. En tercera posición, el féretro. En cuarta posición, la presidencia del duelo, presidida por ejecutivos, vicepresidente de la República, miembros del gabinete, los presidentes de la Cámara Legislativa y por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. En quinto lugar iban los miembros del Poder Legislativo. En sexto lugar, los miembros del Poder Judicial. En séptimo lugar, el cuerpo diplomático acreditado en el país. En octavo lugar, el cuerpo consular. En quinto, el Consejo del Distrito Nacional, que es lo que se llama hoy ayuntamiento. En décimo lugar, la plana mayor del Ejército Nacional con todos los oficiales de alto rango. Y, por último, una representación oficial de todas las provincias del país. Ese fue en el desfile. Y así llegaron entonces a la catedral. Pero eso no es nada. A la mañana siguiente del sepelio, Virgilio Álvarez Pina,
entonces presidente del gobierno del Distrito Nacional, Consejo Administrativo, escribió una resolución mediante la cual la avenida Duarte pasaría a llamarse José Trujillo Valdés. Los integrantes del Consejo aprobaron la propuesta unánimemente y la enviaron al Congreso Nacional, la cual fue aprobada 3 días después. Y al día siguiente, la avenida Duarte, del padre de la patria, fue removido y colocado el de José Trujillo Valdés. Así se llamaría la calle. Al 4º día del deceso, Andrés Julio Espinal, de la Cofradía Trujillista y posteriormente gobernador de San Cristóbal en 1949, conmovido por lo que él calificó como de terrible desgracia, remitió una correspondencia a Miguel Arroca, presidente de la Cámara de Diputados, solicitando lo siguiente: que la honorable Cámara de Diputados dicte una resolución en virtud de la cual el asiento que él ocupaba allí quedara vacío hasta tanto se construyera un busto que perpetuara su presencia en la sala del Congreso. Dios. Y no le voy a seguir leyendo más. Ustedes se imaginarán calles, avenidas, parques, escuelas, todo pasó a llamarse José Trujillo Valdés a partir de ese momento. José Trujillo Valdés fue enterrado en esa catedral por una orden papal. El Papa Pío VI ordenó el enterramiento de él ahí por una solicitud hecha por Trujillo. En esa capilla, donde hay 3 expresidentes de la República, el connotado escritor Manuel de Jesús Galván y el poeta romántico más importante del país, José Joaquín Pérez, ahí fue enterrado el señor José Trujillo Valdés. Cuando ajustician a Trujillo, un mes después de la salida final de la familia Trujillo, exactamente el 18 de diciembre de 1961, los restos fueron movidos de allí. Se lo llevaron. Un solo periódico, La Nación, un periódico dominicano, sacó una nota de unas 4 o 5 líneas diciendo que habían removido los restos de allí. Y la pregunta que se hacía el periodista es: ¿a dónde lo llevaron? Usted le pregunta a cualquier miembro de la familia Trujillo ¿dónde está ese señor? Y ellos no saben. Los nietos, los sobrinos, los primos. Pero él está ahí, en ese panteón. Ese panteón está en el cementerio de la avenida Máximo Gómez. Y mucha gente dice que es de los Trujillo y otros que no, porque usted no le ven ninguna identificación por fuera, ¿no? Así de como está de sucio y abandonado, no se le ve nada, pero ese panteón era de un testaferro de Trujillo que se hacía pasar como dueño, pero él no era el dueño. Porque allá adentro, y no le muestro la foto porque está en el libro, allá adentro está enterrado el padre de Trujillo, ahí está sepultado una hermana de Trujillo, ahí hay sepultados 2 sobrinos de Trujillo, el esposo de la hermana Marina, 2 hijos de Marina y la mujer de Pupo Román, que fue uno de los justiciadores de Trujillo, que era hija de él. Miren ahí los tienen. Ahí está la lápida, la de arriba, esa lápida, José Trujillo Valdés. Ahí fue que escondieron, porque no está sepultado. Eso es un sótano, mírenle la condición. Es un sótano al que para bajar hay que ponerle escalera porque no tienen por dónde bajar tampoco. Así mismo como ustedes lo ven. Aquí tienen los miembros de la familia Trujillo que están enterrados en la parte del sótano, abajo, y en la parte de arriba del panteón hay otra cantidad igual. O sea, en total hay como 12 o 13 miembros de la familia Trujillo enterrada ahí.
en ese panteón. De modo que esta imagen y el texto que está aquí revela por primera vez dónde está sepultado el cadáver del padre de Trujillo. La otra persona de la que le voy a hablar un poco es de Petán, que estuvo un tiempecito aquí en España también, cuando salió corriendo del país. Bueno, Petán originalmente estuvo viviendo en París, luego pasó a Lisboa. De acá estuvo como un par de años, entre el 62 y 64, y luego se va a vivir a Lisboa y sale de Lisboa a un supuesto negocio a Jamaica, y en el trayecto se detiene en Puerto Rico. En Puerto Rico sufre una trombosis y se queda allí viviendo como un vegetal. El gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Migración, le concede un permiso humanitario para que se quede allí por un tiempo. Y entonces, un año después, él muere y lo entierran en ese cementerio que se llama Buceda. Pero ¿qué pasa con Petán? Petán era, después de Trujillo, la figura más temida del país. Sobre Petán se han especulado, se han hecho todo tipo de especulación en cuanto a dónde están sus restos. Ni su propia familia lo sabe. ¿Por qué? Porque se vendió la idea de que lo habían llevado a Bonao, que era el pueblo que Trujillo prácticamente le dejó para que se quedara con él y abusara, tanto de adolescente como de las mujeres que él quisiera, como robarle las propiedades y las fincas a la familia. Y entonces, cuando lo entierran acá, estaba en una situación económica tan mal, y quizá mucho le va a sorprender, tan mal, de que él fue sepultado en el panteón de la hija de su esposa. O sea, porque no era hija de él. O sea, la esposa tenía una hija antes de casarse con él, y es ella quien le cede el panteón de la familia para enterrarlo allí. Pero siempre hubo un misterio con la tumba de Petán. Nadie sabía dónde estaba. La gente decía, bueno, está en Puerto Rico. Otros decían, está en República Dominicana. Muchos decían que estaba incluso en el panteón que les mostré anteriormente. Pero nada. Esta es la parte interior del cementerio. Él estaba sepultado. No tengo un marcador, pero donde se ve la cruz allá, como no, de la Casa Amarilla, a izquierda, detrás, en esa área por ahí, él estaba sepultado ahí. Que lo sepultaron porque no tenía para tener una tumba propia. Y uno se pregunta, pero ¿cómo que no tenía si robaron tanto, no? Lo que pasa es que en la República Dominicana habían 4 personas que robaban, o sea, con título para robar. Trujillo, bueno, 4, porque Angelita no tenía título para robar. Trujillo, sus 2 hijos, Radamés y Ramfi, y su esposa María Martínez, eran los que tenían licencia para robar. Y Negro Trujillo, que como fue presidente del 52 al 60, 8 años, él tenía otro tipo de posición ante el Estado, y todavía hoy día se dice que su viuda, que vive en Miami, deben quedarle unos $80 millones más o menos. Y sería la única que tendría dinero de toda la familia Trujillo, porque el dinero que le dejó Ramfi a Alita Milán, $450 millones, ella se lo gastó entre cruceros, barcos, viajes, 14 perros, 12 sirvientas, el palacete donde vivía, varios hombres a los que mantenía, ¿no? Entonces, ese dinero ella al extremo de que hoy día ella vive en Madrid en un apartamento prestado, vive Alita Milán. O sea que esos $450 millones ella lo dilapidó en menos tiempo del que se esperaba. Bien, entonces Petán
Petán está hoy día en ese panteón. ¿Cómo ocurre lo de Petán? Bueno, este libro tiene una particularidad, y es que al final tiene un apéndice donde están los documentos oficiales de las afirmaciones que yo hago. Petán fue llevado a la República Dominicana de manera secreta, escondida, y sepultado ahí una noche alrededor de las 8 de la noche. Acá a las 8 de día, pero en República Dominicana es de noche. Lo sepultaron ahí escondido. Lo sepultó su hijo, Luis Reynoso Trujillo. Y para verificar la realidad, acá en una de las páginas está el documento oficial del cementerio Buceda, donde se expide reconociendo el traslado de los restos a la República Dominicana con la fecha y todo. El hijo de él lo entierra ahí porque ahí ese panteón es un panteón familiar de ellos, del hijo de Petán, de Luis Reynoso. Ahí está la esposa de él, la mamá, y 2 sobrinos más de Trujillo. En la parte de atrás están las lápidas. Fíjense que el panteón no tiene tampoco ninguna identificación. Y es un panteón que, como ustedes ven, está abandonado. Y así están todos los panteones de ellos. Aquí como que me falta una imagen. Pues bueno, fue que no la puse yo. La imagen que le sigue a la que le mostré anteriormente es la imagen de la lápida, la parte interior, de que en el libro sí está, por supuesto. Y yo le digo ahí que le muestro la tapa, que esta es la imagen. En esa parte que se ve ahí, que es una tapa de mármol, que sería más o menos como del ancho de este escritorio, como hasta acá, ¿no? Una tapa así con 2 argollas. Ahí debajo están escondidos los restos de Petán. No es un sótano donde están, es un osario cubierto con una tapa. Los restos están totalmente amarillos porque el agua, como está a flor de tierra, ¿no? Cuando llueve, el agua penetra hacia el interior del panteón y entonces entra al osario, y esos huesos, esos restos, una de las veces que lo vi, estaban llenos de una agua negra que venía desde afuera, ¿no? Yo le hice todas las investigaciones y las averiguaciones del lugar para determinar que esos son los restos, con testimonios. Aparte de la información gráfica, el libro contiene testimonios de 2 nietos y de un sobrino de él que participaron en el enterramiento de los restos ahí. Y uno de ellos, el que conoce un poco de la historia de Trujillo, es Darío Trujillo, que era un sobrino muy peculiar de Trujillo, que en el año 1960 Trujillo lo preparó para lanzarlo como candidato a síndico del país. Y entonces el muchacho, que era como un poco atronado, consiguió muchos votos y Trujillo le anuló las elecciones. ¿Entiendes? La anuló porque eso era un peligro. Él lo hizo como para molestar, déjame poner a este muchacho que es un poco... Y de repente el muchacho agarró una cantidad increíble de votos, ¿no? Y él puso entonces a un cuñado de él como síndico. Esa... las demás imágenes, esta imagen que ustedes ven acá, y el objetivo de mostrar estas imágenes es que vean cómo esta gente que fueron dueños del país absoluto, por toda parte, miren en la condición, y por eso dice que ellos están pagando, ¿no? Donde quiera que estén, la justicia social y el olvido. Esa es la tumba de Plinio Chevalier.
Plinio Chevalier era el tío más querido de Trujillo, hermano de su madre, el único que tenía un poco de educación académica, era abogado, pero era un tipo muy inteligente, no se le puede quitar, una persona muy preparada. Fue el primer trabajo que tuvo Trujillo, se lo dio él, siendo él director del telégrafo de San Cristóbal. Estamos hablando del año 1913, por ahí. Le dio él el primer trabajo. Entonces, él le agradecía de una manera al extremo tal que cuando este señor murió, y ahí está toda la historia de la muerte de él, cuando él murió, que Trujillo estuvo presente, como es natural en todos los actos, nombraron una calle a nombre de él. La calle que hoy se llama Pedro Enrique Ureña, en Gascue, era la Plinio Chevalier. ¿Okay? Miren esta. Esa es la tumba de Flor de Oro Trujillo, la primera hija de Trujillo. Casada oficialmente 9 veces. 9 matrimonios oficiales. Y vamos a dejar fuera quizá las negociaciones extramatrimoniales, porque esas no las vamos a contar. Pero tuvo 9 matrimonios oficiales. 6 de ellos estando Trujillo vivo. Y en los 6 matrimonios que ella tuvo, cada vez que se casaba, Trujillo le hacía un regalo, en esa época, una suma exorbitante, 25 o 30 mil pesos, que eran dólares. Pero eso serían hoy día como, qué sé yo cuánto, ¿no? Incontables. Le regalaba una vivienda donde ella la pidiera. Ella vivió en Brasil, vivió en Estados Unidos, vivió en Alemania, vivió en Cuba. Pero donde ella pidiera la casa, se la compraba. Y cada vez que se casaba, ella de inteligente vendía, cada vez que se divorciaba, de inteligente vendía esa propiedad para que le dieran otra, ¿no? Y así siempre tenía una vivienda nueva. El primer esposo de ella fue Porfirio Rubirosa, el gran playboy dominicano Porfirio Rubirosa. Y la tumba que está al lado es la de su madre, Aminta Ledesma, que fue la primera mujer con quien Trujillo se casó, hacia el año 1913 más o menos. Fue su primer matrimonio, que por supuesto luego la dejó, luego se casó con Bienvenida, después tuvo una relación extramatrimonial con María Martínez, se divorcia aduciendo que María Martínez, que Bienvenida no daba hijos, que no podía quedar embarazada, se casa entonces con María Martínez, y luego cuando se casa, entonces Bienvenida queda embarazada de él. ¿Okay? Como fruto de eso, una hija. Entonces, ese es el estado de la tumba. Ahora, ¿qué pasa con...? Hay un libro, unas memorias de ella, de Flor de Oro, en contra de su padre. Ella, cuando la economía la hundió, que no pudo más, ella le vendió a la revista Look, una revista norteamericana, le vendió una entrevista que está publicada en 2 números, hacia el año 1965, donde ella acaba con el padre, el pobre padre. O sea, era un padre malo, ingrato, no quería a los hijos, no lo ayudaba, no lo apoyaba. Pero se le olvidó que él le hizo 6 matrimonios, con casa y todo, ¿no? Esta es la famosa... Todo eso que les estoy mostrando están en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, donde los Trujillo construyeron en vida 14 panteones. Todo en primera. Esa tumba, todo el que ha ido al cementerio de la Máximo Gómez la conoce, porque es la que está justamente a la entrada. Cuando uno entra, lo primero que encuentra es ese panteón. Pero la gente siempre le llamó a la tumba de la familia Trujillo, pero esa tumba, ese panteón se construyó para la suegra de Trujillo, Sebastiana. Ahí quien se enterró primero fue Sebastiana en el año 52. Luego enterraron
una hermana de Sebastiana, después un sobrino y después un primo. Y la última persona que está enterrada ahí es un hijo de Ramfis, que murió en el 2002 en Miami y tampoco tenían dónde enterrarlo y lo enterraron ahí en el sótano. Mírenlo acá. Ramfis Rafael Trujillo Ricard, que fue el hijo de la primera esposa de Ramfis. Esta es la mujer de la mamá, la de acá, y los demás son sobrinos. Y este es hermano. Este es el sobrino y este es un hermano. Ese otro sótano de ellos, de los Trujillo, ¿no? Miren el estado en que está el sótano en su interior. Esa es la escalera para subir. Claro, todas esas tumbas están abandonadas y cerradas. Se están condenadas con un candado, pero abandonadas totalmente, que nadie la puede penetrar, ¿no? Miren, ahí fue que enterraron la primera vez a Trujillo. ¿Qué le parece? Trujillo mandó a construir esa iglesia para que fuera su cementerio privado. Ahí hay 12 nichos. 5 en la nave derecha, 5 en la nave izquierda y 2 debajo del altar. Los que están debajo del altar era uno para él y uno para la esposa. Y los de los laterales, uno para cada hijo, que son 10. Porque él pensaba que merecía estar en un sitio como ese y tener un cementerio privado que fuera una iglesia como esa. A esa iglesia le llaman la Capilla Sistina del Caribe, porque esa iglesia por dentro está decorada, su interior, la decoración interior, son alrededor de 60 imágenes y 60 gráficas religiosas de Bela Zanetti, un pintor español que vivió en República Dominicana mucho tiempo y que Trujillo lo usó mucho para este tipo de eventos. En la parte interior es una belleza. El que le gustan las iglesias, el que le gusta el tema de las iglesias, esa iglesia interiormente es una belleza. Ahí, y esta historia no se la voy a contar porque de Trujillo hay que hablar tanto, ¿no? Ahí dentro de esa iglesia se exhibe un ataúd a todo el que va. Tienen 50 y pico de años exhibiendo ese ataúd, diciéndole a la gente que ese fue el ataúd donde estuvo sepultado Trujillo mientras estaba ahí. ¿Ok? Este libro tiene un capítulo que se titula El mito del ataúd de Trujillo, donde yo demuestro con gráficas que Trujillo nunca estuvo sepultado, nunca estuvo dentro del ataúd que ellos muestran. Y le muestra el ataúd donde realmente él estuvo y dónde se lo llevaron cuando se lo llevaron. Porque lo que pasa es que cuando Ramfis fue a robarse el cadáver, luego de haber asesinado a los sobrevivientes del asesinato de Trujillo, el cuerpo apenas tenía 6 meses de enterrado. Y un cuerpo con 6 meses de enterrado se encuentra en una etapa que la patología forense llama licuefacción. O sea que el cuerpo está en un estado de decomposición que no se puede ni tocar, porque está entre líquido y sólido. Y las articulaciones, si usted intenta levantar cualquier parte, se desprende. Las articulaciones se desprenden, las cejas ya se han caído, todas las vísceras están podridas. Está en una manera... No le sigo contando esa parte, ¿no? Estaban de una manera que no se podía mover. Y al no poder moverse, ellos lo que hicieron fue que el ataúd que ellos llevaron para trasladar el cadáver, lo dejaron ahí y se llevaron entonces el original. Entonces aquí están los 2 ataúdes, el que él llevó y el que originalmente tenía el cadáver. Ese es el panteón donde él estuvo en París. Es una foto reciente, tiene como 2 años de tomada. Pero cuando lo enterraron ahí, su esposa no estaba conforme. Pero ¿qué pasa? Cuando él murió, que ellos compraron ese terreno, en Perlachés no vendían más de 4x4. El terreno no podía ser más de 4x4 metros. Y ella entendía que un hombre con la grandeza de Trujillo, de su marido, no podía estar en un espacio tan pequeño, ¿no? Y entonces
construyen este en el Pardo. Trujillo se enamoró del Pardo en 1954, cuando fue recibido acá por Franco con bombas y platillos. Se enamoró y luego que él lo asesinan, entonces ella compra este que es un 8x8. Es un panteón, como ustedes pueden ver, bellísimo, ¿no? No es el más bello del cementerio. El que ha ido al cementerio del Pardo sabe que sí. Este es de los más llamativos, porque está hecho en un mármol negro y muy brilloso, con unas motitas verdes, y se ve bastante lúcido. Y está además en la calle principal, o sea que cuando uno camina a la entrada del Pardo, uno lo va a ver ahí, ¿no? Ahí está él y Ramfis, ahí están los dos enterrados. Así es que esta es una pequeña muestra del libro. Son 22, como les dije, apenas les he hablado de dos de ellos. Radamés, por ejemplo, el hijo más pequeño de Trujillo, lo mató el narcotráfico colombiano porque terminó siendo narcotraficante. Ramfis, como ustedes saben, se mató acá, dejando mucha pena en muchas partes de España, porque chocó con la duquesa de Alburquerque y ella murió. Y luego él murió 10 días después. Y hubo mucha controversia. Hay una controversia de José Manuel Pemán, acá José María Pemán, en este libro, donde Radamés luego le escribe y hay una disputa entre ellos dos, porque él le decía el mal que le habían hecho los Trujillo a los españoles con ese accidente. Y aparte de eso, después de eso, la mayoría de los Trujillo terminaron yéndose de acá porque ya no le daban la atención que ellos esperaban que se le diera, porque Franco era padrino de una hija de Ramfis, hijo de, ¿cómo que se llama la autora? De Aída Trujillo, autora de 3 novelas sobre los Trujillo también, y él era padrino de ella, o sea que había una buena relación con la familia, pero a partir de ese incidente, o de ese accidente trágico, las cosas cambiaron. Eso es una idea que le doy. Todos los autores y cada uno de los personajes están tratados. Le he contado apenas un poco de lo que trata el libro. Cada autor cada personaje está tratado de la misma manera, con estudios de búsqueda un poco de antropología funeraria. Las fotos son todas tomadas en el terreno, como le dije, incluso en espacio en lo que es prácticamente inaccesible. Así es que dejo ante la consideración de ustedes este trabajo, que espero no le tome a ustedes leerlo el tiempo que me tomó a mí investigarlo y escribirlo. Bueno, después de la intervención del escritor Franklin Gutiérrez, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues ahora es el momento. Sí, buenas tardes y bueno, ya buenas noches. Y quería felicitarlo por ese gran trabajo que ha hecho sobre la vida de Trujillo. En verdad, allí hay muchos mitos y a nivel de historia se sabe muy poco, porque nadie se ha ocupado, diríamos, de que nosotros los dominicanos, las dominicanas, sepamos más sobre la vida de Trujillo. Yo recuerdo que tenía una vez mucha inquietud y me quedé en el paso de que cuando la fusilaron, pues no, de aquello anoche que decían que le habían cortado la cabeza. Entonces estoy con la duda, que quiero que usted me aclare, en ese tema, de que después de esta noche, ¿qué pasó? ¿Y dónde fue el cadáver? Y cómo, bueno, yo tenía entendido que le habían cortado la cabeza y que no se sabía dónde estaba la cabeza. Eso por un lado, es mi inquietud. Y luego otro lado es que aquella iglesia que presentó, que no, bueno, no me aclaré dónde estaba,
La iglesia... En San Cristóbal. Ay, San Cristóbal. En esa iglesia, donde está esa iglesia, en el mismo lugar donde está, estaba la casita donde nació Trujillo. No, el ranchito. Trujillo nació en un rancho, una casa destartalada de campo. Era una familia totalmente pobre, miserable. La mamá de Trujillo era remendona de pantalones rotos y el papá ladrón, o sea que no es una combinación que siempre deje mucho dinero. Ahora, con respecto al mito de que hay siempre, todavía hoy día, ayer estuve yo leyendo un artículo, una nota que se ha reproducido mucho tiempo, que dice que Trujillo murió en el 91 aquí en España. Y tendría, me imagino yo, él nació en el año 1891, 9 y 91, tendría 100 años cuando murió, ¿no? Según... ¿Y de dónde viene ese comentario? Bueno, un hijo de Lita Milán, la que mencioné hace un momento, que era esposa de Ramfi, Frances, un día borracho con un grupo de amigos, porque todos eran borrachones, alcohólicos, dijo en algún punto aquí en Madrid que su abuelo estaba vivo, que él no creía que lo habían matado. Y entonces la gente comenzó con esa historia de que Trujillo había muerto aquí en el 91. Mire, no hay ninguna duda de que Trujillo fue ajusticiado, su cuerpo completo. Hay evidencias sobradas de quienes sacaron el cadáver del ataúd, del baúl del carro que lo llevaron, de los médicos que supuestamente lo embalsamaron, de todo el personal que participó en su primer entierro. Luego en París, cuando llegó el cadáver a Orly, por el aeropuerto Orly, allí el cadáver fue revisado, requisado, porque los franceses dijeron que no se iban a echar encima un muerto tapado de un dictador como él, que no sabían si estaba ahí o no. Y cuando llega aquí a Madrid, el libro acá tiene las fichas de enterramiento del cementerio Almudena, porque el cementerio del Pardo está administrado por la administración del cementerio de la Almudena. Y aquí están los documentos del cementerio de la Almudena, donde ellos confirman su enterramiento en el Pardo. De modo que yo no creo que 3 gobiernos se iban a ofrecer a enterrar un cadáver sin cabeza, ¿no? O sea que de eso es todo especulación. Mucha gente decía también que lo habían lanzado al mar, que el cadáver lo habían lanzado al mar, que no hubo enterramiento en San Cristóbal. Miren, no hay nada mejor para la historia que las imágenes. Las imágenes hablan solas. Por eso esa frase que dice que una imagen habla más que 1000 palabras es muy cierta. O sea, están todas las fotos y fílmicas del entierro de Trujillo, del mismo modo que están las fílmicas de una inmensa cantidad de gente que se aglomeró en torno a la casa de gobierno llorando porque habían matado a papá, ¿no? De ese mismo modo, él estaba dentro del ataúd esperando que lo llevaran a San Cristóbal. O sea, yo creo que ya con todas las evidencias que se han dado sobre la muerte de Trujillo, las especulaciones ya deben ser parte del pasado histórico. Bueno, allá al final. Buenas noches. Buenas. ¿Podría decirme usted, señor Gutiérrez, en la inopia, como quedaron esta gente, los Trujillos, quedaron en inopia total, ¿quién es que se encarga de los restos de Trujillo aquí en el Pardo, con lo costoso que es un entierro aquí, mantener un panteón aquí en España o en cualquier parte del mundo? ¿Quién atiende eso? ¿Quién lo paga? No me digan que el gobierno dominicano pagará eso para que mantengan esos restos de San Felipe ahí. Ese panteón no siempre está limpio. Pero déjenme decirle, y muchos de ustedes lo saben igual que yo, que de Trujillo solamente ha muerto la mitad. Queda la mitad viva. El hijo de Angelita, Luis Ramfis Trujillo Domínguez, fundó hace poco un partido, porque él aspira
todavía a que los Trujillo deben gobernar la República Dominicana. Y él formó un partido, Partido de la Democracia. ¿Ah? Entonces, ese señor y muchos de ellos todavía piensan que a Trujillo hay que revivirlo, pero digamos que ellos lo hagan porque son familia. Claro que en el caso de este muchacho debe ser un poco paranoico, porque cuando él nació, Trujillo tenía 14 años de muerto ya. Entonces yo no entiendo mucho el asunto con él, pero bueno, él está ahí y anda en eso, anda buscando. Hay gente que dan dinero para que mantengan los panteones de los Trujillo, sobre todo ese, ¿no? Porque es donde está el jefe, como se le llamaba a Trujillo. Lo que yo he ido a ese panteón como 5 o 6 veces, y la única vez, quizá para ayuda de ellos, de lo que tengo en el libro, que lo encontré más o menos decente, fue esta última vez que fui, que hace como 2 años, año y medio que tomé esa foto. Ese panteón por dentro, por fuera se mantiene bien porque es un mármol muy sólido, un material muy bueno, pero por dentro, cada 2 o 3 años hay que remodelar o repararlo, porque se le cae en parte del techo y todo eso, y yo lo he visto en todos esos estados. Pero hay gente que van, me testimonió el encargado del cementerio, que hay gente que van a visitarlo y que le llevan flores y que lo cuidan. Todavía a San Cristóbal, oiga bien, a San Cristóbal, donde a él lo sacaron el 18 de noviembre de 1961, hay gente que va a esa iglesia que mostré a llevarle flores a Trujillo. O sea, lo que le quiero decir es que los sistemas no se rompen así, porque cuando Trujillo deja el poder, cuando lo matan, la continuidad de Trujillo fue otro gobernante que le sirvió a él la misma cantidad de años que le tuvo en el poder, que fue Joaquín Balaguer. Entonces, ¿iba Balaguer a ser diferente a Trujillo? ¿Y qué pasa de ahí para allá? Ese muchacho que formó el partido, Luis Ramfis, él no tiene mucho, pero tendrá, según él, tiene 4 o 5 mil personas que lo siguen. Que eso no es mucho, eso no es mucha gente, 4 o 5 mil. Pero para ser trujillistas son demasiado. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna otra pregunta, pasamos ya a las palabras finales a cargo de Fiordalisa Metz, presidenta de la Asociación Sociocultural Dominicana en Cataluña. A ver si me funciona el micrófono. ¿Sí? Sí. No, tranquilamente. Vale, gracias. Sí, bueno, buenas tardes, porque a muchos no les pude saludar. Ya estaba aquí sentada cuando empezaron a llegar. En esta noche solamente voy a agradecer a Casa América por la acogida que nos dieron, por aceptarnos traer este magnífico libro y por presentar aquí al escritor Franklin Gutiérrez. También quiero agradecer al señor Franklin Gutiérrez por confiar en nosotros, porque realmente vino a través de Fausto, pero ya él sabía que la asociación estaba de por medio, y Fausto se lo comunicó por confiar en nosotros. Quiero agradecer a todo el público, pero quiero agradecer por grupos a las personas, ¿no? Tenemos una representación aquí del Consulado Dominicano, porque el cónsul no pudo estar, y quiero agradecerles a ellos. He visto a Maylene Susaña y creo que a Oscar, que Maylene es vicepresidenta, vicecónsul del Consulado Dominicano aquí en Barcelona. También tenemos una representación de la Asociación Cultural Los Ríos. Muchísimas gracias por venir, me dieron una gran alegría cuando le vi. Tenemos una representación también, tenemos gente aquí de todo, tenemos gente del PRM aquí, bienvenidos.
tenemos también una representación del PLD, también a todos bienvenidos. Y también tenemos asociaciones, representación de la Asociación del Salvador, salvadoreños en Cataluña, y también de Ecuador. Tenemos por ahí, veo a Saúl, bueno, lo vi, ahora no le veo. Pero también tenemos una representación del Partido Socialista catalán aquí en Cataluña. Quiero hacerlo porque nosotros, la asociación nuestra es apolítica y nos alegra verlos a todos. Y a todos los dominicanos que han venido, a los españoles y a todo el público en general, muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de cada uno de ustedes por atender realmente en nuestra invitación. Muchísimas gracias. Me dejo con Hilda. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Si alguno de ustedes está interesado en adquirir el libro, pues lo pueden hacer. Ahí afuera se van a encontrar con los libros del escritor y posiblemente pues el señor Franklin Gutiérrez se lo pueda firmar o se puedan acercar a saludarle, a hacerle alguna pregunta. Muchísimas gracias y pasen todos muy buenas noches.